Y una fecha muy importante. Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata con fines de explotación sexual. El año pasado, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fíjense, liberaron en España a 1.466 víctimas de este delito, que va directamente de la mano con la prostitución. Con motivo de este día, se están celebrando unas interesantes jornadas en la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, este año dedicadas a abordar la presencia de la prostitución en la cultura, en los productos culturales que consumimos, y es lo que traemos hoy, gracias a Noemí Galván, a esta mesa de igualdad, delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria. Noé, bienvenida. ¿Qué tal, siempre. Marta? Buenos días. Pues hoy hablamos de eso precisamente, porque al final en la literatura, en todos los productos culturales, en la música, ha estado presente habitualmente la prostitución, y de ello queremos hablar, se habla además en estas jornadas, con una filóloga y crítica literaria que hace ese estudio además tan interesante desde el punto de vista de la perspectiva de género. Yosune Muñoz, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Encantada de saludarte, Yosune. Hay muchos libros que incorporan la prostitución, o bien blanqueándola, o bien hablando de ella en otros términos, pero no sé si puede ser la Biblia una de las obras que más ha contribuido a que se creen estereotipos hacia las prostitutas, como puede ser con el papel de María Magdalena. Qué razón tienes, qué cierto es. Y es que, bueno, ya había imágenes de prostitutas en la cultura, y ya desde la antigua Grecia, Roma, pero no es baladí que uno de los libros más importantes de la cultura occidental haya, además, sin que quede claro que es realidad histórica, que de verdad esa persona que existió fuera una prostituta, creado un tipo de prostituta además, ¿no? En la Biblia se nos cuenta, se habla de una prostituta que de alguna manera hace el estereotipo de la prostituta buena, que es amorosa, que sufre, que de alguna manera se convierte en alguien bueno y que deja la prostitución. Pero, por desgracia, siempre enfrente está el otro, el de la prostituta mala, la que quiere ser prostituta, que es una perversa, mala mujer y la perdición de los hombres. Y esto está en todos los materiales culturales. Claro, hablamos de nuestro imaginario, ¿no? Musical, literario, del cine. Se me ocurre algo tan nacional como puede ser la copla, La Bien Pagá, lo hemos visto con Lola Flores. Sabina, que puede ser uno de los autores que más canciones ha dedicado a prostitutas. Hay un montón de ejemplos, pero te pregunto, ¿Yosune, hay más de estereotipo o más de blanqueo de la prostitución, o va en función de la época histórica? Bueno, a ver, analizar cómo es la figura de la prostituta es muy complejo, porque es una constante a nivel histórico, pero también a nivel geográfico. Entonces, tenemos prostitutas, las geisas son prostitutas, ¿no? Y fíjate si además han saltado al imaginario universal. Lo que pasa que es muy distinto si nos cuentan qué es ser prostituta, por ejemplo, un putero, un hombre que las consume, o la propia prostituta, la mujer que sabe cuáles son las circunstancias que le llevaron a acabar siendo prostituta, ¿no? Y por desgracia la mirada social, muy condicionada por la mirada de las personas que consumen la prostitución, ha tenido mucho más eco que ellas, que las mujeres que han trabajado, que son prostitutas. Yosune, me plantea una cuestión todo esto, ¿no? Las obras literarias, los grandes nombres de la literatura normalmente asociadas a hombres, hasta entrados muchas épocas después, ¿qué visión han aportado los autores, los hombres de las mujeres prostituidas? Bueno, pues de alguna manera hay como una línea general que se repite, y es presentarlas de manera morbosa, ¿no? Y también, no solo en literatura, también piensa en el cine. Presentarlas además
como un objeto a consumir, sin entrar en las circunstancias vitales de esas mujeres, reflejarlas de esta manera tan morbosa y a veces tan incluso violenta. Piensa en la cantidad de prostitutas que acaban muertas a lo largo de la trama o que son incluso descuartizadas. ¿Hasta qué punto se ha normalizado la noticia que habla de prostitutas asesinadas, descuartizadas? El imaginario que rodea a la prostitución en cultura genera una violencia terrible contra las mujeres y, por desgracia, no solo contra las prostitutas, contra todo el imaginario de lo que es ser mujer. Y hay una cuestión importante, Marta y Josune, que te pregunto también por ello, que es el hecho de que hasta hace relativamente poco tiempo faltaba un relato en todo esto, que es el relato en primera persona, que es fundamental conocer de primera mano los testimonios, pues como ha sucedido con el caso de Amelia Tiganus, que ha escrito un libro también hablando de su supervivencia, ¿no? Víctima también de trata. Aquí en Canarias, Camila Ferreira, con la que hemos hablado en algunas ocasiones. Aquí en el plato, efectivamente. Exacto, que también escribió un libro que se llama España, la Tailandia europea. ¿Qué ha cambiado gracias a relatos de estas mujeres en primera persona? Pues que por fin podemos oírlas. Lo que ha cambiado es que sabemos cómo llegaron, cómo es vivirlo, el sufrimiento que genera, cómo condiciona las vidas, pero también que es algo de lo que se sobrevive. Aunque es cierto que todo esto deja una estela de muerte también, las supervivientes no solo miran hacia atrás y cuentan, son críticas con todo el sistema social que acabó convirtiéndolas en prostitutas y visibilizan muchos puntos negros, muchas zonas que normalmente no se visibilizan, porque ellas han estado, lo han vivido, lo han visto y sobre todo tienen capacidad de contárnoslo. Todo ese proceso es imprescindible para cambiar nuestra percepción y sus relatos son muy poderosos y despiertan mucha empatía, que es muy necesario. También te dedicas a analizar desde este punto de vista, Josune, el cómic. ¿Hay paralelismos en el mundo del cómic con lo que sucede en la literatura? En el mundo del cómic se agrava. El mundo del cómic es todo lo que he contado, mucho más severo. Porque allí la posibilidad de dibujar imágenes genera pues una facilidad para expresar muchas fantasías masculinas y luego sorprende lo extremadamente violentas y sometedoras que son. Y como en el mundo del cómic ha habido una confusión entre la libertad de expresión y favorecer, por ejemplo, violencia contra las mujeres, no hay herramientas eficaces para controlar que ciertos contenidos no vulneren las libertades de las mujeres, incluso pueden ser hasta ilegales, ¿no?, con las leyes en contra de la violencia contra las mujeres. El cómic además ha estado completamente masculinizado y la verdad es que ha sido un terrible escaparate de la violencia que anida en las fantasías de muchos hombres. Lo cierto es que hablábamos de esos testimonios en primera persona, Josune, precisamente de ello se va a hablar en la actividad que vas a hacer también dentro de estas jornadas que organiza el programa Daniela de las Oblatas. Yo te lo cuento, ellas hablan esa importancia de que tengamos esos testimonios en primera persona de mujeres supervivientes del sistema prostitucional, de trata. Y te pregunto, ¿por qué es tan importante, se ha convertido en tan importante añadir esta perspectiva de género también en la crítica feminista? Porque si no, no tenemos herramientas para entender y para, de alguna manera, sacar el mayor rédito cultural a lo que las mujeres escriben, ¿no? O sea, ya es muy duro para ellas repasar toda la experiencia, porque la experiencia mayoritariamente es marcadamente traumática, pero tener herramientas con las que entender cómo pasó y no centrarnos en lo morboso, sino en las peripecias vitales, en el sistema prostitucional, en todo lo que tiene que pasar para que sea tan rápido, tan fácil y tan lícito, ¿no?,
que una mujer sea prostituida a la fuerza. Mirarlo teniendo en cuenta cómo es la violencia contra las mujeres y cómo todo esto además impacta en cómo se nos ve a todas las mujeres, es que es imprescindible. Si no, los cambios profundos no se darán. Pues son algunas de las recomendaciones, algunas de las ideas que va a trasladar Josune Muñoz en esta jornada, de estas jornadas que tratan de sensibilizar sobre la prostitución y la trata, que se organizan por el programa Daniela de las Oblatas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por añadir también este punto de vista de perspectiva de género tan importante en la literatura y el cómic. Muchas gracias, Josune. Gracias, buenos días. No, gracias. Gracias a vosotras que hacéis de altavoz a las personas que estamos trabajando todo el año en esta temática. Gracias por darnos visibilidad. A ti, un saludo. Bueno, a mí siempre dando visibilidad a este tipo de trabajos y más en una jornada tan señalada como la de hoy y con esa propuesta que y muy importante además quedarnos con un mensaje, tener espíritu crítico a la hora de afrontar pues todos los productos que consumimos, que demonizamos mucho el reggaetón, pero los que venimos de generaciones anteriores ya teníamos nuestras propias referencias también un poquito equivocadas. Gracias, Noemí. Un saludo. Hasta la semana que viene.